Hechos capítulo 19, en su verso 13. Leemos las escrituras en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Yeshua. Dicen así: por algunos de los judíos, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondieron, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Palabra de Dios. Hermano y hermana, Dios le bendiga a todos. En la clase anterior, ¿verdad?, tocamos lo que era el enojo, vimos el temor que tenían los demonios acerca de la persona de Jesús. Tratábamos las citas de la burla dentro de la misma. Recuérdense que enfatizamos de que actos de burla y de humillación, que también lo veremos hoy, pero actos de burla que se puede ver en estos tiempos cuando una entidad demoníaca le puede hacer a un ministro, que no debe de pasar, es cuando el espíritu le dice a la persona: tú no tienes autoridad para echarme fuera, yo no voy a salir. Usted ve que el ministro usa el nombre de Jesús. Usted ve que el ministro le dice: sal fuera. Y el espíritu inmundo que está en el cuerpo le dice: no voy a salir. Tú no tienes autoridad. Y manotea al predicador. Le dije que cuando eso acontece, téngalo por seguro de que Dios no está operando en el ministro. Porque los demonios no son locos. Ellos saben cuando tú portas la autoridad de Dios y cuando tú no la portas. Le decía que el hecho que un espíritu salga del cuerpo de una persona no quiere decir que fue porque el predicador lo impulsó. No, hay espíritus que salen de los cuerpos y es cuando ellos satisfacen su deseo. ¿Cuál es el deseo de los demonios? Uno de esos es humillar. ¿A quién? A quien toman posesión y aquel que le dice que salga afuera. En estos tiempos estamos viendo que espíritus toman cuerpo de la persona. Los predicadores dicen: sal fuera. Le rompe casi el cocote a la persona para que el demonio salga y el espíritu no sale. Pero cuando el espíritu, si usted observa, cuando el espíritu avergüenza al predicador y avergüenza a la persona que ellos tomaron por posición, el espíritu se va. Le decía que el hecho de que mencionen a Jesús no quiere decir que la autoridad prevalezca sobre esa persona. Porque había un espíritu que tomaba a un joven, lo tiraba en el fuego y en el agua. ¿Y quién sacaba ese espíritu del niño? Nadie. El espíritu, cuando avergonzaba y dejaba en burla al joven, al niño, entre sus amigos, el espíritu salía por su propia cuenta. Él no salía porque nadie le decía sal. Él salía por él mismo cuando lograba su objetivo. Por lo cual, dentro de actividades que se están efectuando dentro de las iglesias en campaña, usted ve esos shows cuando el espíritu le dice: no voy a salir, tú no tienes autoridad. Y respeta al que tiene la instrucción del mensaje. O sea, eso está más que claro. La gente que desconocen a Dios y la gente que desconocen de las operaciones de Dios, creen que por durar ese tiempo y el espíritu se va, creen que Dios lo sacó con poder y que el predicador tuvo autoridad sobre el espíritu.
y que el espíritu era tan poderoso que el predicador duró tantos minutos para impulsarlo. Eso es FAO. Eso es FAO. Un espíritu se somete a una autoridad delegada. Automáticamente utilizo el nombre de Jesús, esa entidad demoníaca debe de salir, porque ahí está las escrituras. Ok, fíjense que nosotros hablamos y leímos en Hechos 19:13, dice que había unos judíos, ¿verdad? Recuérdense que los judíos eran personas que fueron lo que se le dio la palabra de Dios. Los 10 mandamientos, la Torá, se le dieron a los judíos, por lo cual ellos eran muy estrictos en guardar la Torá. Se fue la nación que Dios escogió, Israel, es indiscutible. Por lo cual ellos tenían más manejo, más control de las cosas que Dios quería que la humanidad debía de conducirse. Tenían más práctica que cualquier otra persona. Entonces, aquí vemos que había unos judíos que eran exorcistas. Usaban el exorcismo para sacar el espíritu inmundo de los cuerpos de la persona. Y un exorcismo, la palabra exorcismo significa impulsar un espíritu inmundo de un cuerpo. Analicemos algo. Si estos judíos usaban el exorcismo para impulsar el espíritu del cuerpo de persona, ¿en el nombre de quién estas personas impulsaban los espíritus? No era en el nombre de Jesús, por la razón de que cuando Pablo llega y ellos escucharon que Pablo mencionaba el nombre de Jesús para impulsar los demonios, ellos escucharon que Pablo utilizaba el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Y cuando ellos vieron que ese nombre tenía autoridad para los demonios salir de los cuerpos, ellos utilizaron el nombre que Pablo usaba. Y como usaron el nombre y el demonio que estaba en el cuerpo de la persona escuchó a esta persona usando el nombre que Pablo usaba, ellos se sobrelevaron en contra de quién, en contra de esos judíos que eran exorcistas, y el espíritu le dice: conocemos a Cristo y sabemos quién es Pablo, mas ustedes quiénes son. Esa expresión de ese espíritu es diciendo: yo sé la autoridad que tiene Cristo sobre nosotros, yo sé la autoridad que tiene Pablo en nosotros, pero ustedes, ¿qué autoridad tienen sobre nosotros? O sea, que no consiste en solamente usar el nombre de Cristo. Para un demonio no irrespetar y no faltarle respeto a ese que usa el nombre de Cristo, ese demonio tiene que ver que esa persona carga con la autoridad delegada para ellos salir. Porque un espíritu no avergüenza a nadie que ande bajo la autoridad divina para impulsarlo a ellos. Y ellos saben que la autoridad divina se obtiene por medio de una obediencia, por medio de seguir a Cristo, por medio de andar en Cristo y vivir para Cristo. Cuando el Espíritu ve que en el ministro hay obediencia, sometimiento, anda en los frutos y usa el nombre de Cristo, allí la entidad demoníaca ven que hay autoridad delegada. Y eso le impide a ellos irrespetar a aquel que usó el nombre. Cuando ellos irrespetan a alguien que usó el nombre, es porque no hay autoridad delegada. Usa el nombre, pero no hay autoridad delegada. Porque donde hay autoridad delegada, ninguna entidad demoníaca, por más poderosa que sea, va a irrespetar ni hará burla de aquel que tiene autoridad. Si eso acontece, hay carencia de autoridad delegada. Y si un espíritu sale porque el espíritu impuro logró lo que quería. ¿Y qué era lo que quería? Avergonzar, burlarse.
Eso tiene que tenerlo claro. La Biblia dice que habían unos judíos, jefes de sacerdotes, que hacían esto. El texto está diciendo que había un grupo de sacerdotes que practicaban el exorcismo. Repito, había un grupo judío que practicaban el exorcismo y echaban fuera espíritu inmundo de los cuerpos de la persona. Según la historia, estas personas se lucraban del exorcismo. Escuche esto, se lucraban del exorcismo, y personas que estaban poseídas por demonios, ellos lo echaban fuera y se beneficiaban de eso. Pero esto no se enseña en las iglesias. Pero habían personas que usaban el exorcismo para echar fuera demonios. Usted dirá, ¿y por qué esos espíritus se iban? Claro está, porque los espíritus lograban lo que ellos querían. Los espíritus, dentro de burlarse y de humillar, tenían engañada y persuadida a las personas, creyendo de que esas personas que impulsaban los demonios de los cuerpos tenían autoridad y señorío sobre los espíritus. Pero mire qué operación demoníaca estaba operando allí. Los demonios sabían que cuando salían de los cuerpos por causa de un exorcismo, ellos no salían porque la persona tenía una autoridad sobre ellos, sino que ellos salían para dejar engañada a las personas que creían que esos espíritus salían de los cuerpos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, hay momentos que espíritus inmundos saldrán de los cuerpos, es porque ya ellos saben que dejaron engañada a la multitud que estaba ahí, a la multitud que pudo presenciar lo que estaba pasando. Eso estaba pasando en aquellos tiempos, por igual como está pasando en otro tiempo. ¿Cómo está pasando en estos tiempos? Cuando usted ve en una vigilia que el predicador, consciente o inconsciente de lo que le estoy enseñando a usted, llaman a la persona que tiene el espíritu y le comienzan a decir, ¿cómo tú te llamas? ¿De dónde tú vienes? ¿Cuántos demonios son ustedes? ¿Cuántas veces tú tomas el cuerpo de ella? ¿Cuántas veces tú intentas matarla? Hermano, y el espíritu responde preguntas. El espíritu entra en el diálogo. Entonces, tú el que está ahí en ese entorno que carece de conocer a Dios y carece de cómo funciona el mundo espiritual, creen que es lícito interrogar a una entidad demoníaca cuando toma posesión del cuerpo de una persona. Y eso es ilegal para el reino de Dios. Eso es ilegal. No se nos dio autoridad para consultar el espíritu. Se nos dio autoridad para impulsar los espíritus. Ahora bien, usted ve que los predicadores de ahora, a los que impulsan los demonios, le dicen, te voy a dar 3 para que salgan. Cuando usted cuenta los minutos, pasan 5 y 6 minutos. Ya ese predicador es un hablador. Él dijo, te voy a dar 3 para que salga. Automáticamente, si a los 3 minutos no sale, usted quedó mal. Usted es un hablador. Usted quedó en vergüenza. Mire lo delicado que es el reino. Cuando Dios habla, habla y punto. Te guste o no te guste. Cuando Dios habla, sus palabras queden acomodadas en ti o no queden acomodadas en ti, Él va a dar la palabra. Entonces, cuando usted analiza lo que se está viviendo en estos tiempos, en las impulsiones demoníacas, usted ve que está todo contradictorio a lo que las escrituras establecen. En una ocasión el apóstol Pablo iba de camino a un lugar y había una joven que tenía un espíritu de adivinación que le daba beneficio a una persona. Cuando aquella joven veía a Pablo, ¿qué decía?
ahí van los hijos del Dios Altísimo. Pablo se lo chanceó. Pero por varias ocasiones la joven decía lo mismo. Hasta un tiempo que Pablo se devolvió y el espíritu que estaba en ella de adivinación, Pablo lo mandó a sacar fuera. Y el espíritu obedeció a la voz de Pablo. Aunque el espíritu estaba elogiando a Pablo, Pablo no recibió el elogio de los espíritus. El espíritu estaba diciendo una verdad. Porque Pablo era hijo del Dios Altísimo. Pablo era un siervo de Cristo. Pablo no recibió el elogio de un demonio. Y hay gente en estos tiempos que reciben los elogios de los demonios. Reciben las humillaciones de los demonios. Reciben las burlas de los demonios. Y permite que entidades demoníacas hagan burla y humillen a aquellas personas que ellos toman posesión de los cuerpos. Termino con esta parte para irnos a otra cita. Entonces, cuando estas personas usaron el nombre de Jesús, los espíritus, el espíritu que estaba en el hombre, se volteó y humilló a los hijos de Seba. Lo encueró a los 7, el espíritu lo encueró y lo azotó a los 7. Lo humilló. Entonces, cuando un espíritu inmundo manotea a un predicador, insulta a un predicador, irrespeta a un predicador, ¿sabe qué hacen muchos predicadores? Wow, este demonio sí es fuerte, mira cómo me tira. Mentira suya. El demonio sabe que usted carece de autoridad divina. El demonio sabe que usted carece de una amistad, de andar en regla según la palabra y de andar en la autoridad delegada que da el Espíritu Santo a aquellos que andan en integridad. Oiga, ¿qué dicen los predicadores? Wow, ese espíritu era muy fuerte. Mira cómo me manoteó. Mentira suya. Usted quiso arreglar eso delante de los ignorantes que no investigan ni estudian. Y el ignorante cree, wow, es verdad, mira qué fuerte era ese demonio. Le jaló el saco y la corbata al predicador. Era fuerte ese demonio. Mentira. El demonio sabía que ese no tenía autoridad delegada sobre él. Y lo humilló, lo avergonzó. Porque a veces creemos y esperamos que un demonio avergüence a un predicador porque le diga, usted no es fornicación, usted no es adulterio, usted se está masturbando. No, esas no son las tácticas para los demonios humillar a alguien. Pero la iglesia le llama humillación si el demonio le dice, tú estás en fornicación, tú te estás masturbando, tú eres un idólatra, tú eres un ladrón. No, hay muchas formas de cómo los demonios pueden humillar a alguien. Y una de esas es cuando irrespeta al portavoz y al que usó el nombre de Jesús. El que tenga oído para oír, que oiga. A mí nadie me va a engañar con esta vaina. A mí no. No se deje engañar. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en los cielos. No todo aquel que impulsa un demonio es de Dios. Porque la Biblia te está diciendo aquí que había unos judíos que por medio del exorcismo impulsaban demonios. Y no lo hacían en el nombre de Jesús. Lo hacían ellos bajo su creencia. Pero los espíritus, como sabían que ellos estaban engañados y confundidos, salían de los cuerpos. Y para la persona, esa persona, esos exorcistas, tenían autoridad. Mentira. Como los espíritus sabían que los exorcistas estaban engañados, y por medio de eso los espíritus mantenían engañados a la gente que escuchaban a los exorcistas, los espíritus salían. Pero no era porque los espíritus veían autoridad. Mire cómo trabaja el mundo de la tiniebla. Por lo cual, porque alguien impulse un demonio, no lo hace ser hijo de Dios. Pero la iglesia cree que porque alguien impulsó un demonio, ya Dios está con él. Mentira. En la antigüedad se impulsaban espíritus
de los cuerpos y Dios no estaba con esa persona. El que tenga oído para oír, que oiga, y se lo voy a mostrar por las escrituras. Vaya conmigo, Mateo capítulo 12, verso 22. Ponga esta cita ahí, con relación a lo que es el exorcismo. Presta atención. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Recuérdese que yo le he dicho a usted, aunque la escritura diga que había un espíritu mudo o sordo, no es que el texto le quiere decir que hay entidades demoníacas que son mudas y que son sordas. No. Los demonios, no hay un demonio ni un ángel caído que sea mudo o sea sordo. Ellos lo que procrean sordera y enmudecimiento en la persona y pueden crear ceguera en la persona. No hay demonio ciego, no hay demonio mudo, no hay demonio ñato ni gago, no lo hay. La única personificación y identidad que perdieron los ángeles caídos, llámese demonio, fue en no estar en el lugar que el Padre lo posicionó. Eso fue lo que ellos perdieron. No estar en el lugar que estaban. Ya no pertenecían a las huestes celestiales de adoración del Padre, porque negaron su naturaleza. Pero su estado caído no le trajo a ellos en ser ciego, en ser mudo, en ser ñato, como un loquito que andó por ahí, porque cuando tú desconoces de algo, tú vas a hablar todo lo que te llega a la mente y todo lo que los espíritus inmundos te pongan en la mente y tú crees que te habló Dios y te habló un demonio. Ese chamaquito, ese loco que dijo que un ángel ñato, ñoñé con oñó con ñuñú, dije que le habló. Desde que él dijo eso, yo dije, a ese le habló un demonio. Y le dije a la iglesia, ustedes verán que ahorita se va a salir pidiendo perdón, porque los ángeles no son ñatos. Ñe, ño, son mentiras. Cuando un ángel habla, habla claro. Los ángeles, no hay idioma para los ángeles. Cuando un ángel le habla un chino, habla en su idioma para que lo entiendan. ¿Qué surgió? El ñe salió pidiendo perdón. Entonces, así va a pasar en estos tiempos. Todos estos predicadores que hacen milagro a media, usted verá, escríbalo, van a salir pidiendo perdón. Porque yo no creo en los milagros a media. Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo no creo en un Dios a media. Yo creo en un Dios todopoderoso, que al mudo lo ponía a hablar, al sordo lo ponía a escuchar, al ciego lo ponía a ver. Es el Dios que yo conozco. Mi Dios no es mezquino, mi Dios es poderoso. Entonces, sigo leyendo. Entonces fue traído a él un endemoniado. Alguien que estaba poseído por un demonio fue llevado a la presencia de Jesús. Dice, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el que era ciego y mudo veía y hablaba. Allí el texto no dice que el que veía vio un chin, que el que era mudo habló un chin. I'm sorry for you, my friend. Anyway, el que estaba ciego y el que estaba mudo empezó a hablar. El que estaba ciego empezó a ver. No borroso. Empezó a ver como usted y yo vemos. Cuando habló, no fue que le puse en el micrófono. ¿Cómo tú te llamas? Y una bulla. Yo no creo eso. Y si Dios es así, yo le he dicho que se me revele. Si Él es así, yo le he dicho, revélateme, porque este evangelio no es para mí. Mire cómo el pueblo de Dios
cree que conoce a Dios y no conoce a Dios. No hay un texto bíblico que diga que un apóstol o Jesús llegó a su milagro a media. I'm sorry. No hay un milagro donde el Señor o los apóstoles hicieron que instó a aquellos que recibían el milagro y donde un doctor para que el doctor le dé terapia. No lo hay en las Escrituras. Entonces, todo lo que venga fuera de las Escrituras, no lo llame que proviene y viene de Dios. Porque si usted le pregunta a un niño que no sabe decir aga, o ge, si usted le pregunta, amigo, ¿qué tú prefieres las dos? Decir gaga, ñe, o hablar como yo. Ese niño le va a decir a usted, hablar como tú. Entonces, no me habla a mí que Dios a un niño de que no hablaba y le puede decir, y después tú como predicador decirle, llévenlo donde un terapeuta para que lo ayude a soltar sus lenguas vocales. No me hable de eso a mí, hermano. Entonces, mira la preocupación mía, que creo que debe ser la de Dios, que cuando esto acontece en las iglesias, mire la escasez que hay de conocer el poder de Dios. Que cuando esto pasa, la iglesia se va abajo, señores. Y están llamando obra de Dios a milagros a media. Y si usted cree en un Dios que obra a media, pues usted está errado y está perdido. Usted dirá, pastor, ¿y por qué eso no se acontece? Claro, así mismo como Dios permitió que las varas del faraón se convirtieran en culebra, así mismo Dios permite que estos milagros a media pasen. ¿Sabe para qué? Para que aquellos que sabemos y sabemos identificar cuando Dios habla, cuando Dios hace, cuando Dios opera, sabemos identificarlo. Porque tiene que cumplirse lo que dice Mateo 7:27. ¿Qué pasó? Allí muchos le dirán el día del juicio, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. O sea, esta generación está viendo parte del cumplimiento de lo que ha de manifestarse el día del juicio. Por eso es que el Señor está permitiendo que pasen esos milagros. El que tenga oído para oír, que oiga. Sigue diciendo. Y toda la gente estaban atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quién era Belcebú? Belcebú era un dios pagano que Israel, cuando estaba cautivo y andaba en el desierto, trajo esa creencia de dioses paganos. Belcebú es un dios llamado Baal-Zebú, que es el dios de la mosca. Entonces, aquella persona, los fariseos que estaban ahí, que eran encargados de preparar alumnos en la palabra, porque los fariseos enseñaban la palabra de Dios, y los fariseos instruían a sus alumnos a impulsar demonios, porque los fariseos creían que cuando tú guardabas la Torá son los 5 primeros libros que usted y yo conocemos, cuando tú guardabas la Torá y estabas íntegro ante Dios, tú recibías una legalidad y un poder sobre el ocultismo. Escúcheme, y tú recibías un poder sobre toda fuerza demoníaca y toda fuerza contraria cuando tú guardabas la Torá. Por lo cual, los fariseos le enseñaban a sus hijos, que más adelante lo veremos cuando Jesús le menciona hijos, le enseñaban a sus hijos, que eran los alumnos que ellos tenían en las escuelas para enseñar la Torá y andar en el poder de la palabra. ¿Qué pasaba? Ellos le enseñaban que cuando tú guardabas la Torá, tú recibías legalidad, tú recibías autoridad sobre toda fuerza contraria. Entonces, ¿en qué nombre echaban fuera los demonios, los escribas y los saduceos? Pues en el nombre de Dios. Porque antes
cada persona impulsaban y hacían exorcismo a personas que estaban poseídas de demonios según al Dios que ellos creían. Por eso es que a Cristo le dicen, echa fuera los demonios en el nombre de Belcebú, porque había una generación que echaba fuera los demonios en el nombre de ese Dios. Por eso es que ellos le dicen, echa fuera los demonios en el nombre de Belcebú, porque había una gente que impulsaban y usaban el exorcismo para impulsar los demonios en el nombre de Belcebú. Por eso que a Jesús le dicen, echa los demonios en el nombre de Belcebú. Oiga, ¿qué es lo que era? Entonces, los fariseos le instruían a sus alumnos, que eran sus hijos, con qué autoridad tú podías impulsar una entidad demoníaca. Ya usted ve el misterio. ¿Por qué Cristo, cuando está en la tierra, le dice a los discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Por qué? Porque antes se utilizaban nombres de dioses paganos para impulsar demonios. Antes se usaba el exorcismo para impulsar demonios. Mas Jesús vino y para contrarrestar y dejar algo plasmado. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Mira un dato. Si los escribas, los fariseos y los saduceos impulsaban espíritu en el nombre de Yahweh o de Hachén o Adonai, Eloheinu, Yahweh, que era el nombre común de nuestro Dios para ellos, entonces Jesús viene y dice, ¿por qué Jesús no dijo en el nombre que echan fuera los saduceos y los fariseos, los escribas, los espíritus, en ese nombre échalo fuera? No en de Belcebú, ni hagan exorcismo. No conjuren. Hágalo en el nombre que hizo los fariseos. Porque los fariseos usaban el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, o Yahweh, o Hashem, o Eloheinu. Echaban los demonios fuera. Lo veremos por las escrituras. Ahora bien, Jesús dice, en mi nombre. ¿Está Jesús sustituyendo? ¿Está Jesús sustituyendo a la personalidad del Padre? No, claro que no. Entonces, me impulsó un espíritu en el nombre de Jesús. Es más efectivo que mencionar el nombre del Padre. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es que igual tú mencionas el nombre de Jesús, es como mencionar el nombre del Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno. Jesús no está descartando la persona del Padre, porque Él es el Padre. Él es el Padre. Entonces, ¿cómo usted cree que el Hijo se va a atribuir la legalidad del Padre? No, Jesús nunca tomó la legalidad del Padre. Jesús lo que está dejando entender, así como en el Padre los demonios se echan fuera, también en mi nombre se echan fuera. Porque el Padre y yo uno somos. Bueno, sigo leyendo. Ya saben, porque a Jesús le hablaron que era en el nombre de Belcebú que él supuestamente echaba fuera los demonios. 25, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no prevalecerá. 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Está claro. Eso es lo que está expresando. Si yo expulsar espíritu en el nombre de Belcebú o en el nombre de Satanás, porque a Belcebú ya lo consideraban como la entidad de Luzbel, llámese Satanás o el diablo. Eso dice, pues si yo en el nombre de él echo fuera los demonios, ¿cómo su reino prevalecerá? ¿A qué Jesús se está refiriendo? Pues obvio, Jesús sabía que la entidad demoníaca busca el qué, humillar, burlar, instar al ser humano a que peque en contra de su Dios.
la operación demoníaca siempre va a estar operando para que usted y yo no andemos de acuerdo a las escrituras, no andemos de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre van a estar de acuerdo para que usted y yo no guardemos los mismos. Los mismos son los mandamientos de Dios. Por lo cual Jesús está diciendo, si yo en el nombre de Belcebú echo fuera a los demonios, entonces, ¿cómo él? ¿Cómo va a permanecer o prevalecerá su reino? Entonces, Jesús lo que está reflejando es que él estaba en contra de toda operación y de toda incitación y de toda maquinación demoníaca. Eso es lo que Jesús está diciendo. Dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahí aparece la palabra hijos. Recuérdese que Jesús está hablando con los fariseos. Le dije que los fariseos eran personas que preparaban alumnos, ¿verdad?, en la palabra. Si algunos se destacaban con un mayor conocimiento, pues lo hacían rabí, para que la escuela se mantuviera en crecimiento y siempre permanezcan maestros. Ahora bien, ¿qué enseñaban los fariseos en la escuela? Lo mismo que le dije. Ellos enseñaban la práctica de impulsar demonios. ¿Por qué? Porque había una fiebre donde se estaban impulsando demonios usando el exorcismo. Entonces, los fariseos le enseñaban a los alumnos que no era por medio de un exorcismo que tú tienes que echar fuera un demonio, porque ellos sabían que el mundo espiritual de la tiniebla trabajan unidos. Entonces, ellos sabían que cuando un espíritu salía de un cuerpo de una persona, el espíritu salía cuando humillaba a la persona que ellos tomaban posesión. Entonces, como los fariseos sabían esto, le instruían a sus alumnos que cuando tú guardabas la Torá y te mantenías en integridad delante de Dios, eso te daba un poder para que cuando alguien esté poseído por un demonio, tú no lo impulses por medio de un exorcismo, sino lo impulses en el nombre del Dios que tú te estás guardando para que te dé la autoridad. ¿Me copian? Entonces, mire parte de la controversia que Cristo tuvo que tener. Mire la controversia que Cristo tuvo que tener. Porque ahora Cristo está instando a los discípulos que en su nombre que se echan fuera los demonios. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9, verso 38. Sí. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Escuche esto. Juan le está diciendo a Jesús: hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Paréntesis. Cuando esa persona usaba el nombre de Cristo, ¿salían o no salían los demonios? Pues claro que salían. Porque lo que le llamó la atención a Juan y a los apóstoles era que en el nombre de Cristo o de Jesús, esos espíritus salían de los cuerpos cuando esa persona usaba el nombre de Jesús. Oiga la seriedad de esta cosa. Luego dice, porque no nos seguía. 2 veces dice Juan que le prohibió eso. 1, porque no lo seguía a ellos. Jesús dice: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Vamos a analizar esto. Se supone que el espíritu inmundo se va a someter y a doblegar al nombre de ¿quién? Al nombre de Jesús. Eso es claro. Y todo aquello que seguimos a Jesús, guardamos su mandamiento, porque la palabra seguir que mencionó Juan es dejando expresar, esta persona
no andan con nosotros. Estas personas no andan escuchando tu doctrina. Estas personas no andan bajo la autoridad que nosotros andamos contigo. Y estas personas están usando tu nombre y los espíritus están saliendo. Y Jesús se fue para allá. Jesús le dice a ellos, no se lo prohíba porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Parémoslo ahí. Jesús se fue más allá. Jesús está diciendo que pueda ser posible que personas en el nombre de Jesús puedan hacer milagros aunque no sigan a Jesús. La palabra seguir a Jesús no está hablando en caminar con Él como estaban los apóstoles. Seguir a Jesús se está enlazando en guardar su mandamiento, vivir para Él, andar, caminar y morar para Él. A eso que se está refiriendo la palabra de seguir a Jesús. No es que usted vaya a la iglesia y con una Biblia. Eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús conlleva en vivir y practicar la justicia y verdad. Pero Jesús se fue más para allá. Jesús está diciendo que van a haber personas que no lo van a seguir, no van a estar guardando su mandamiento, no van a estar sometidos a Él y van a tener poder para echar fuera demonios y para hacer milagros. Y esos que lo hagan y que haya efecto cuando ellos lo hagan, cuando vean el efecto, eso le va a impedir a ellos hablar en mal de Jesús. Hermano, esto es muy delicado lo que yo le estoy diciendo. Entonces, eso estaba pasando en los tiempos de Jesús, que había personas que usaban el nombre de Jesús para impulsar demonios y para hacer milagros. Entonces, ¿cómo es que esto acontece? ¿Cómo era que eso estaba aconteciendo? Sencillo. Hay milagros y hay impulsión de demonios de los cuerpos de la persona y milagros de sanidad en la persona que no va a pasar por el que mencione el nombre de Jesús, ni por quien esté haciendo los milagros. Va a pasar por causa de aquel que está poseído y por causa de aquel que necesita el milagro. ¿Me copió? Por eso Jesús dijo y le decía a la persona, tu fe te ha salvado. Por lo cual hay personas que podrán tener el don de hacer milagros, pero es posible que el Señor los sane no por el predicador. Dios puede usar el don de milagro que alguien tenga por causa de la persona que está necesitada, no por el predicador. Si usted me entendió, hágame saber. Si tengo que ponérselo en cucharita, se lo paso. Jesús está hablando de un tipo de personas que están usando el nombre. Incluso pueden hacer milagros por causa de que tienen el don. Y el don será usado no por el predicador porque no sigue a Jesús. El don será usado por causa de la persona que necesita el milagro porque creyó que puede ser sana en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, no se lo impidan. Porque cuando esto pasa, ellos no van a hablar mal de mí. Pero eso no le garantiza a esa persona su salvación. Porque la salvación se garantiza cuando usted siga a Jesús. Y seguir a Jesús conlleva vivir en santidad. Seguir a Jesús conlleva vivir, andar en los frutos de los dones. Eso es seguir a Jesús. Pero ahora podemos ver que según Marcos, estas personas andaban operando en los dones. Bueno, andaban operando en los dones, pero no seguían a Jesús. Lo mismo que está pasando en estos tiempos. Muchos de los que están predicando están operando en los dones, pero no están caminando con Jesús. No están siguiendo a Jesús. Porque seguir a Jesús te identifica en muchas maneras. Una de esas es vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es vivir en integridad,
es vivir bajo la regla y la guianza del Espíritu. Todo lo que se salga fuera de la guianza y de la regla del Espíritu no proviene del Espíritu. Una cosa es que el Padre usa el don de alguien para el Padre hacer algo en un lugar. Y otra es tener respaldo del Padre cuando el Señor use tus dones o use tu talento en un lugar. Eso está más que claro. Por eso que a mí no me sorprende nadie que haga milagros. A mí no me sorprende nadie que impulse un demonio. A mí no me sorprende nadie que hable bonito de la palabra de Dios. Yo voy a ver tu andar de ir para allá. Yo voy a ver cuando tú tapes de la tarima, que alguien se te acerque y tu guardaespaldas empujen a ese que se te quiera acercar a ti. Eso es lo que yo voy a ver. Yo voy a ver cuando te bajes de la tarima y alguien te diga: varón, oré por mí. Ya yo oré por todo el mundo. Yo estaba ahí arriba y oré por todo el mundo. Déjeme tranquilo ya. Esa arrogancia, esa altivez, yo la voy a ver. Porque a mí no me va a hablar tu palabra bonita y que alguien reciba el milagro. Tus actitudes me van a hablar. Yo voy a ver cuando te llamen a predicar, que tú le digas a la persona: habla con mi secretaria. Cuando la secretaria te dice: ¿qué usted quiere? Yo quiero que fulano de tal venga a mi iglesia a predicar. Dígale que deposite 10,000 pesos para la gasolina y 5,000 para la merienda del predicador en el transcurso del camino. Y cuando él está allá, dependiendo de las manifestaciones que pasen, usted le va a entregar su ofrenda de 50,000 o 60,000 pesos. Eso es lo que me va a hablar a mí, si verdaderamente usted anda en los frutos del Espíritu. Pero por los dones, a ustedes nadie lo puede sorprender. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, incluso sus ministros. ¿Y qué es reflejar una luz que tú no tienes? Es aparentar que tú vives el reino cuando tus hechos dicen lo contrario. Eso es ser un ministro de Satanás, Luzbel o Belcebú, como usted quiera llamarlo. Entonces, está más que claro. Terminamos con esta cita por hoy. Cuarto punto. El primero fue: se enojan, tienen temor, fue el segundo. El tercero: se burlan. El cuarto es humillación. Vaya conmigo ahí mismo, Marcos, su capítulo 9, verso 16. Con esta parte terminamos por hoy. Cuarto, humillación. Póngalo ahí. Los demonios tienen emociones, se enojan. Los demonios tienen emociones en el temor. Ellos tienen emociones, se burlan. También sus emociones lo llevan a humillar. Esa es la cuarta parte, humillación. Marcos capítulo 9, 16 al 25, esa es la cita. Dice: y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo una de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y diga a tus discípulos que lo echen fuera, y no pudieron. Primer punto, miren la declaración del Padre. Dice que el espíritu lo toma y lo sacude. Esa parte sacudir que aparece allí está diciendo que aquel espíritu humillaba moralmente a aquel joven. Imagínense cuando ese espíritu tomaba al joven, que lo sacudía. Imagínense la persona que presenciaba en ese acto. Quizá la persona que sentían pena, quizá la persona que se burlaban, quizá la persona que eran incitadas por los mismos demonios, quizá para hacerle mal de ese niño mientras estaba revolcándose en el suelo. Entonces, allí estamos viendo una actitud de humillación. Por eso es que usted ve
Cuando un espíritu toma el cuerpo de una persona en una campaña, en una iglesia, que la persona empieza a tirarse en el suelo, hermano, mire, el espíritu, mientras la persona se está revolcando en el suelo, quien está procreando eso es el espíritu. Y la iglesia está creyendo que por la autoridad que tiene el predicador, es que ese espíritu se está revolcando en el suelo. Hermano, no. Esa persona se está revolcando en el suelo, no es por la autoridad del predicador, aunque la tenga. Es que el espíritu está humillando a ese muchacho. Porque eso era lo que estaba haciendo el espíritu en el cuerpo del muchacho, que lo sacudía y echaba espumarajo. Para la ciencia médica, ese niño lo que podía tener epilepsia, pero no, él no tenía epilepsia, él tenía una posición demoníaca y el espíritu hacía que él botara espuma por su boca. ¿Para qué? Para confundir. El que le conocía que había una operación demoníaca allí, no es epilepsia que él tiene, no era epilepsia, era una posesión demoníaca, cuya manifestación se identifica cuando usted conoce cómo opera el mundo de la tiniebla. Entonces, es una falta de respeto moral a la persona cuando el predicador deja que la persona se esté revolcando de aquí para allá. Agárrese. A usted que le gusta esos predicadores de ahora, usted tiene su tito lleno de ellos. Es una falta de respeto moral a la persona que ese espíritu tomó posesión. Cuando un predicador permite que ese espíritu esté revolcando a esa persona, pasa un minuto, pasa dos, pasa tres, y la persona revolcándose en el suelo, y el predicador no es digno de decirle al espíritu, suelta ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús. No, es mejor dejar que ese espíritu esté revolcando a esa persona y que esa persona sufra heridas emocionales. ¿Cuáles son las heridas emocionales? Bueno, cuando esa persona sea libre de ese espíritu, que vea un video que el predicador le dijo, ven como perro, ven como gato, ven como chivo, maulla, grita, saca un grito. Hermano, usted sabe las heridas emocionales que esa persona va a tener cuando ve ese video. Hermano, las heridas emocionales son trastornos que se procrean en una persona. Lo procrea la sociedad y lo procrea el mundo de la tiniebla. Porque cuando un espíritu humilla a alguien, la afrenta, la herida, la tendrá esa persona moralmente. ¿Usted me está entendiendo lo delicado que es esta cosa? Yo no estoy de acuerdo con estos predicadores y el día que me vea con ellos en la cara, se los voy a restregar en su cara. Porque yo sí tengo palabra de Dios para confrontarlo a ellos. Cuando un predicador permite que un espíritu humille moralmente a alguien, que ese espíritu toma posesión de esa persona y no impulsa ese espíritu para cuidar la integridad de esa persona, ¿usted ve la diferencia? Usted como predicador o predicadora tiene que cuidar la integridad de la persona que fue poseída por ese demonio. ¿Cómo tú cuidas la integridad de alguien que un espíritu tomó su cuerpo? Cuando usted impulsa aquel espíritu y no espera que ese espíritu avergüence públicamente a esa persona que ese espíritu tomó. Pero ¿sabe qué hacen ahora? Tráiganlo, súbalo para la tarima, súbalo para acá, súbalo todo el que caiga, tráiganlo para acá, súbalo para acá para la tarima. Y todo el mundo en la tarima, que parece el lombrín cuando tú le tiras vinagre en la tarima, todo el mundo brincando ahí, y los demonios ahí avergonzando a todo el mundo, y todo el mundo brincando en la tarima. Hermano, de por Dios, eso es show. Y esos shows no vienen de Dios, porque Dios no permite los shows.
Que Dios nos ayude, Michael. Terminamos. El cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa el pumarajo y cruje los dientes. Y se va secando. Y diga a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traémelo. Jesús no habló con la multitud. Jesús reprendió a los discípulos. Esta generación falsa necesita que alguien lo confronte y que alguien lo amoneste por la palabra. Los discípulos estaban presenciando cómo el espíritu inmundo hacía que el muchacho cruyera los dientes, se era mueca y lo sacudiera en el suelo. Y los discípulos no lo pudieron hacer. Y Jesús amonestó a los apóstoles porque no pudieron echar fuera aquel espíritu. Mas el espíritu que tomó el cuerpo de ese joven avergonzaba al muchacho y avergonzó a los apóstoles. ¿Cómo lo ves? Porque no pudieron echarlo fuera. Y ahora tú ves que se están echando fuera los espíritus durando 15 y 20 minutos. Ahora es más poderoso decir a la cuenta de 1, de 2 y de 3, salga un grito. ¡Guay! Eso es más poderoso que el nombre de Jesús ahora mismo. Ahora si el predicador lo dice a la cuenta de 3, manipulación. En psicología eso se llama manipulación emocional. Apréndase eso. Manipulación emocional. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3, salga un grito. ¡Guay! El mencionar 1, 2 y 3 es más efectivo que decir en el nombre de Jesús. Mire las redes cómo están. ¿Sabe lo que está pasando? Como los demonios saben que eso es antibíblico y son prácticas emocionalistas, los espíritus salen. Pero los espíritus saben que ese predicador lo que es un loco. Y como el espíritu sabe que ese está manejándose bajo ignorancia, el espíritu inmundo le hace creer que él salió porque le dijo a la 1, a la 2 y a la 3, sal ahora con grito. ¡Guay! Y el espíritu le hizo que el predicador que eso funciona. Porque los espíritus saben que lo único que funciona sobre ellos es mencionar y andar la autoridad del nombre de Cristo. Sí, Michael. Hay un código poderoso a la 1, a la 2 y a la 3. Hay un código poderoso ahí para ellos. El código poderoso mío es andar en regla y en la autoridad delegada que me dio el Padre para usar el nombre de Yeshua HaMashiach o para usar el nombre de Jesús. Si el Espíritu Santo se somete a lo moderno que anda, a la 1 y a la 2 y a la 3, salga un grito, pues entonces el nombre de Jesús perdió credibilidad, perdió poder, perdió autoridad. El nombre de Jesús lo perdió. Por eso Jesús dijo: yo echo fuera los espíritus bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Me sigue? O sea, dejándonos una enseñanza que el único código de impulsión del espíritu es cuando usamos la guianza del espíritu, porque el Espíritu Santo se va a someter a la autoridad que a usted se le entregó, y la autoridad que se le entregó a la iglesia para impulsar el espíritu es en el nombre de Jesús, no más. No es a la 1 ni a la 2 ni a la 3, ni salga un grito. Eso es herejía, eso es enseñanza de demonio. Guste o no guste, yo no vine a gustar. Eso es enseñanza de demonio. Y cuando el espíritu inmundo sale, abusador, el espíritu supo que tú te estás manejando bajo una ignorancia y te quiere dejar en esa ignorancia, que tú crees que a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3 y salga un grito. Eso es antibíblico, my friend. Dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho,
quien cayó en tierra revolcándose y echando el pumarajo. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Mire esto aquí. El espíritu ve a Jesús. Empieza a avergonzar al muchacho, pero Jesús empieza un diálogo con el hombre. Esto. Jesús está dando una enseñanza ahí para que cuando un espíritu toma el cuerpo de alguien, yo dialogar. No. Vamos a ver por qué Jesús hizo eso. Que aquí es que se pierden los predicadores. Dice Jesús, dice el hombre, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puede creer, al que cree todo le es posible. Jesús está confrontando a los apóstoles con lo que le está diciendo al hombre. ¿Por qué los apóstoles no lo echaron fuera? Porque no creyeron por su incredulidad. Mas Jesús le está diciendo al hombre, para el que cree, todo es posible. 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe qué faltaba a los discípulos? A los discípulos les faltaba acudir al Padre para que le aumentara su fe y lo ayudara en la incredulidad que ellos tenían en el momento para no impulsar el espíritu. Jesús le está dando una enseñanza a los apóstoles y a este hombre, hermano. No es que Jesús abrió una puerta para que cuando alguien caiga endemoniado, yo ponerme a dialogar. Eso no es una puerta. Eso tiene una enseñanza. Y Jesús para enseñarle algo a los apóstoles, permitió eso. Pero vamos a ver el desenlace del tiempo. Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entre en él más. Terminamos la clase por hoy. Jesús esperó que la multitud se agolpara para que el espíritu que revolcó al muchacho en la presencia de Jesús quedara avergonzado ante la multitud. Pues no. Pues entonces, cuando un predicador ve que alguien cae endemoniado y expone la vergüenza y la moral de esa persona en la multitud, pues ese predicador está desconectado. Ese predicador, consciente o inconsciente, es un ayudador más del mundo de la tiniebla en las manifestaciones y en las operaciones demoníacas. El que tenga oído para oír, que oiga.